Pues de nuevo entonces, bienvenidos todos y tengan buenas noches. Vamos a iniciar nuestra jornada en esta ocasión en la unidad número 2 que estamos finalizando. Estamos hablando de las medidas de dispersión. Así que bienvenidos a todos para quienes posteriormente revisen la grabación. Entonces también bienvenidos. Vamos a tener nuestra jornada en esta ocasión. Pues el objetivo de esta jornada es analizar la representatividad de la media aritmética y su variabilidad con respecto a la media aritmética, ¿verdad?, de series simples, y ahora vamos a ver el segundo caso que tiene que ver con datos agrupados. En primer lugar, vamos a recordar lo que vimos en la jornada anterior, que es el coeficiente de variabilidad. Para esto ocupamos dos medidas. Uno es la desviación típica, que es una medida de variabilidad, y el otro es la media aritmética, ¿verdad?, que sabemos que es un promedio. Entonces lo que nosotros hacemos es dividir la desviación típica entre la media aritmética y este valor lo multiplicamos por 100. Entonces la ilustración que ustedes pueden observar aquí a continuación nos da una explicación de qué podemos considerar cuando la media es altamente representativa o carece de representatividad, ¿verdad? Entre menos porcentaje nos da el valor del coeficiente de variabilidad, entonces la representatividad va creciendo. Si pasa del 10%, entonces empieza a disminuir la representatividad. Podríamos decir que hasta un 30% sería un criterio bastante amplio para utilizarlo, pero más del 30%, entonces ya carece de representatividad la media aritmética. Veamos cómo podemos darle uso a este valor en el siguiente ejemplo. Dice de la siguiente manera: Bea Rill, una prestigiosa psicóloga clínica, tiene registros muy precisos sobre todos sus pacientes. A partir de los datos ha creado 4 categorías dentro de las cuales puede colocar a todos sus pacientes, niños, adultos y jóvenes y ancianos. Para cada categoría, la psicóloga ha calculado el coeficiente intelectual, CI, medio y la varianza de los coeficientes intelectuales dentro de la categoría. Las cifras que obtuvo, dice, se presentan en la siguiente tabla. Durante cierto día, Bea atendió a 4 pacientes, uno de cada categoría, y sus CI fueron niño 90, adulto joven 92, adulto 100 y anciano 98. ¿Cuál de los pacientes tiene el CI más alejado de la media en unidades de la desviación estándar correspondiente a esa categoría en particular? Entonces, ahí tenemos para cada categoría de personas su respectivo valor promedio o media aritmética de su coeficiente intelectual, y en este caso ahí tenemos la varianza del coeficiente de intelectualidad. Entonces, vamos a agregar una tercera columna que va a ser la desviación típica, y basta con que nosotros podamos extraer la raíz cuadrada de la varianza, y eso sabemos que se le llama la desviación típica, ¿verdad? ¿Lo recuerdan todos? ¿Extracción de qué dijo que es la desviación típica, licenciado? La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Ahí, ¿verdad? Entonces le sacamos, en el caso del niño, ¿verdad?, su varianza es 81, entonces la raíz cuadrada de 81, 9, eso es la desviación típica. En el caso del adulto joven, la varianza es de 64 puntos, su raíz cuadrada, 8, sería la desviación típica. Para el adulto, la varianza es de 49 puntos, entonces su desviación típica, raíz cuadrada de 49, es 7. Y para los ancianos dice que su varianza es de 121 puntos, entonces la desviación típica sería raíz cuadrada de 121, 11 puntos. Confirmemos ahí que estamos claros y continuamos. ¿Sí? ¿Tenemos clara esa idea? ¿O hay alguna pregunta?
Recordemos que en la tutoría anterior, sí, compañera Leula. Licenciado, ahí en ese caso ya la varianza, el ejercicio ya se lo da, ¿verdad? Sí, ya está calculado. Solo Ah. nos pide comprobar para cuál grupo es el que tiene mayor representatividad. Entonces, en la segunda columna tenemos los promedios y en la cuarta columna que hemos agregado tenemos las desviaciones típicas. Entonces, Sí. vamos a pasar a calcularlo. El coeficiente de variabilidad para este grupo de niños, entonces sería desviación típica entre su promedio, 9 entre 110. Vamos haciendo los cálculos multiplicado por 100. Aquí me da una representatividad de 8.18, 8.18, sí, ahí se queda, sin aproximar. En el caso del adulto joven, ¿cuál sería el coeficiente de variabilidad? ¿Qué tendría que dividir? Sería 8 entre 90, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos quedaría para el coeficiente de variabilidad sería 8 dividido entre 90 multiplicado por 100, ¿verdad? Entonces nos da 8.88, casi que 89, ¿verdad? Ahí aproximadamente habría que dejarlo a 8.89. Bueno, entonces si continuamos con el del adulto, tendríamos que dividir 7, su desviación típica, entre su promedio, que es 95. Entonces 7 dividido entre 95 y multiplicado por 100, aquí me da un valor de 7.37, que es este coeficiente de variabilidad que tenemos aquí. Y finalmente, para el último grupo, que sería de los ancianos, su desviación típica es 9 y su promedio es 90. Entonces, 11 dividido entre 90 y multiplicado por 100, ahí llegamos a 12.22. Entonces, la pregunta era, ¿cuál de los pacientes tiene el CI más alejado de la media en unidades de la desviación estándar, correspondiente a esta categoría en particular? Entonces, observemos que el coeficiente de variabilidad mayor es de 12.22 para el grupo de los ancianos, ¿verdad? Entonces, es el que carece de menos de representatividad. Luego vamos a ver otra que también nos va a ayudar a calcular la desviación en términos de la medida estándar, ¿verdad? Para cada uno de estos valores. Entonces, confirmemos que lo tenemos claro o quedó alguna duda. Sí, compañero. Licenciado, ahí sí no le he captado cómo está cómo determinar en ese caso la coeficiente, el análisis más que todo, ¿verdad? Porque el cálculo lo estaba haciendo, pero la pregunta es, la pregunta es, ¿cuál de los pacientes tiene el coeficiente más alejado? Más alejado. Entonces ahí el criterio es el siguiente, ¿verdad? Entre menor sea el coeficiente, más representatividad tiene la media aritmética. Y si el coeficiente de variabilidad es mayor, entonces la media aritmética carece de representatividad. Es algo como una relación inversa. Si el número es más grande, baja la representatividad. Ya lo entendí, hoy sí. Va. ¿Sí? Gracias. Vale, muy bien. Sí, compañero. ¿Alguien más levantó la mano? Sí. Buenas noches, licenciado. Sí, diga. Yo acabo de entrar a la clase y no entendí nada. Vaya. No me había permitido la tormenta entrar. Vaya, estamos haciendo, para ponerlo en contexto, estamos haciendo un repaso, ¿verdad? Del coeficiente de variabilidad. Entonces dijimos que para calcularlo se divide la desviación típica entre el promedio, ¿verdad? Que sería la media aritmética. Una división tradicional y multiplicada por 100, como ustedes pueden ver. Entonces nos va a dar un porcentaje entre el 1 y el 100. ¿Verdad? Entonces, entre menor sea el número que nos dé, mayor representatividad tiene la media aritmética. Estos promedios, imagínense la utilidad que tiene, ¿verdad? Podrían ser promedios de matrícula, de edades, de salarios, y nosotros queremos saber si la media aritmética representa esa serie, ¿verdad? Porque si tenemos datos tan extremos,
Entonces, ahí es donde la media aritmética carece de representatividad. Pero ¿quién nos lo dice? Es el coeficiente de variabilidad. Ya. Ujú. Bueno, Entonces, sí, vaya, ¿sí? gracias, Liz. En este caso, si la pregunta fuese, ¿verdad? ¿Cuál media aritmética es más representativa? Si le invertimos la pregunta, entonces sería para el adulto, para el grupo de los adultos, ¿verdad? Porque ahí el coeficiente de variabilidad nos dio de 7.37, el menor de los 4. Entonces, esa media aritmética es la más representativa. Y la menos representativa es la mayor, ¿verdad? 12.22 para el grupo de los ancianos. Y pues, si lo vemos, tiene un poco de lógica, ¿verdad? Podrían haber enfermedades ya asociadas a la vejez que vayan haciendo que las personas pierdan su inteligencia, ¿verdad? Sí, imagínense, a veces nosotros no sabemos dónde dejamos los llaves y el teléfono, entonces ya con los años quizás nos va a ir peor, ¿verdad? Y diga, compañero Omar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas compañero. noches. Entonces quiere decir yo sí lo he entendido, ¿verdad? Que si el dato es menor, tiene mayor representatividad. Sí. Y si el dato es mayor, es menos la representatividad que tiene. Sí, correcto. ¿Así? Okay, Eso es. Solamente eso, licenciado. Ahí Gracias. estamos. Entonces, nos interesa un CV pequeño para poder decir que tenemos una serie que la media aritmética lo representa. Pero si nos da alto, dijimos en la tabla que ya después del 30% ya perdemos credibilidad, ¿verdad? En la media aritmética. Bueno, pues pasemos a un ejercicio más que tiene que ver con esta medida de dispersión. Dice que un docente debe analizar las puntuaciones de 2 estudiantes obtenidas en la asignatura de biología, las cuales son las siguientes. El estudiante A tiene las notas 7, 8, 9, 10 y 6. Y el estudiante B tiene las notas 10, 5, 9, 6 y 10. La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes estudiantes presenta menor variabilidad en sus calificaciones? Pues entonces aquí tenemos 2 ejercicios en uno. Tenemos que calcular la media aritmética y la dispersión o la desviación típica para cada una de estas series simples. Entonces, en el caso de la primera, la media aritmética nos quedaría de la siguiente forma. 7 más 8 más 9 más 10 más 6 dividido entre 5 datos. Esto nos da una sumatoria de 40 puntos dividido entre 5 nos da un promedio de 8. Ahora, si nos vamos para el grupo B, el promedio en este caso sería 10 más 5 más 9 más 6 más 10. Aquí tenemos una sumatoria también de 40 puntos, ¿verdad? Dividido entre 5 actividades iguales, ¿verdad? Ahí tenemos la media aritmética 8. Entonces, vean el caso curioso, ¿verdad? La media aritmética es igual. ¿Qué pasa con la dispersión de estas series simples? Bueno, pues entonces las vamos a analizar. Para el caso del primero, hoy lo vamos a hacer en una tabla, como les comentaba la vez anterior, y a cada dato le vamos a ir restando la media aritmética y elevando al cuadrado. En el caso del primero sería 7 menos 8 al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, y eso nos da 1. El segundo dato es 8 menos 8, 0 al cuadrado es 0. El tercer dato es 9 menos 8, que es la media, es 1, al cuadrado sigue siendo 1. El cuarto dato es 10 menos su media aritmética 8, es 2 puntos, elevado al cuadrado se vuelve 4. Y la quinta y última nota es 6 menos su media aritmética, que es 8, nos da menos 2 puntos realmente ahí, ¿verdad? Pero elevado al cuadrado se convierte en 4. Entonces, la sumatoria de estos puntos sería 1 más 1 más 4 más 4. Son 10, ¿verdad? Así que si hacemos el cálculo, este 10 dividido entre 5 me da 2. Eso sería la varianza, ¿verdad? 2 puntos. A ese número le extraemos raíz cuadrada y lo podríamos aproximar en 1.4. Raíz cuadrada de 2, 1.4, sí, a una décima creo que nos ayuda bastante. Ya tenemos la desviación típica para el primer estudiante. ¿Estamos claros?
Si recuerdan, la vez anterior lo hicimos así horizontal, ¿verdad? En una sola suma, fuimos calculando y ahora lo estamos haciendo por columnas. Entonces ahí, como a ustedes les salga mejor y lo entiendan, la resta, elevar al cuadrado y después sumar no cambia. Bueno, entonces pasamos al segundo estudiante. Vamos a hacer la misma tablita. Cada nota le vamos a ir restando la media aritmética, que también es 8. Esa diferencia, que a veces es positiva y a veces negativa, la vamos a elevar al cuadrado. Y finalmente nos interesa esa sumatoria. El primero es 10 menos su media 8 al cuadrado. Esto es 2, al cuadrado es 4. La segunda nota es 5 menos su media 8 al cuadrado. Esto es menos 3 y al cuadrado nos da 9. La tercera nota es 9 menos su media 8. Esto es al cuadrado, nos da 1 y al cuadrado también sigue siendo 1. La cuarta nota es 6 menos su media, que es 8. Nos da una diferencia de 2 puntos negativos. Elevados al cuadrado siempre se conservan positivos. Y la última sería 10 menos 8 al cuadrado nos da 2 puntos positivos. Elevados al cuadrado, aquí nos queda 4. Por lo tanto, entonces, el último paso sería obtener la sumatoria, ¿verdad? 4 más 9, 13, 14, 18, 22 puntos. Entonces, para calcular la desviación típica o el signo, estos 22 puntos los dividimos entre 5 y nos da 4.4. Eso es varianza. Al extraerle raíz cuadrada a este número, ya nos da la desviación típica, quedaría en 2.0907. Aproximado lo dejamos en 2.1. Vaya, ahí tenemos los cálculos hechos para las dos series, ¿verdad? El estudiante A y el estudiante B. Entonces, podemos decir, ¿verdad? ¿Cuál de los estudiantes presenta menor variabilidad en sus calificaciones? Y podemos decir que es el estudiante A, ¿verdad? Su desviación típica es menor. De hecho, podríamos calcular su CB, ¿verdad? Coeficiente de variabilidad, 1.4 entre 8.75%. Tiene un coeficiente de 17.5. Y el segundo estudiante, 2.1 entre 8 multiplicado por 100, tiene 26.25% de coeficiente de variabilidad. Entonces es mucho más representativa las notas en el estudiante A y su coeficiente lo confirma. De hecho, ¿verdad? Si nosotros vemos, es mucho más estable en sus notas este estudiante, ¿verdad?, que el estudiante B. Bueno, entonces ahí le hemos dado respuestas. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Todo claro, Lick. Hoy sí Gracias. estamos claros. Vaya. Sí, así. Se siente bastante más fácil que algunos otros temas. ¿Sí? Gracias, Heidi. Vaya, entonces ahí va. Recuérdense que esto es lo mismo que vimos en la tutoría anterior, ¿verdad? Solo que hoy lo estamos haciendo así en tablita y allá lo hacíamos así en la línea horizontal, ¿verdad? Pero es la misma fórmula que estamos aplicando. Bueno, entonces vamos a continuar y otra medida de dispersión también es que nosotros calculemos el valor de Z, ¿verdad? Este ayuda cuando llegamos a la distribución normal en términos de probabilidades y es un valor bastante sencillo. Solo queremos saber a cuántas unidades que se le llama Z, ¿verdad? Que nos dice la posición, ¿verdad? Que tiene con respecto, como quien dice cuántas unidades estándar se está dividiendo. Al dato le restamos la media aritmética y lo dividimos entre su desviación típica. Y ahí decimos, ¿verdad? Los datos están una desviación típica adelante o una desviación típica atrás o dos desviaciones típicas adelante o dos desviaciones típicas atrás, según el signo que nosotros vayamos obteniendo. También es una medida que se puede utilizar de dispersión y nos ayuda para analizar una serie de datos. Veamos el siguiente ejemplo. Dice de la siguiente forma: las puntuaciones en las asignaturas de química y de física de un estudiante de enseñanzas media fueron 7.5 y 8.2 respectivamente. La nota media de química fue de 6.5
y en física fue de 8. Además, las desviaciones típicas en ambas asignaturas fueron de 1.3 en el caso de química y de 0.7 para física. En términos relativos, pregunta, ¿qué asignatura tuvo un mejor rendimiento académico dicho estudiante? Entonces, ¿qué información nos está proporcionando? Bueno, nos dice que las puntuaciones medias, eso quiere decir media aritmética, 7.5 en química y 8.2 en física, respectivamente. La nota media de química dice que fue de 6.5 y la de física fue de 8. Además, eso es nota media. Y luego nos está dando las desviaciones en ambas asignaturas, 1.3 en el caso de química y 0.7 en física. Entonces, veamos el valor de Z que acabamos de definir, cómo nos quedaría, ¿verdad? En el caso de la asignatura de química, vamos a hacer, ¿verdad?, la nota obtenida. En este caso, el promedio nos dice que es de 6.5, la desviación estándar dice que es de 1.3 y la nota que queremos analizar es la primera que se nos dio, ¿verdad? Para física, el promedio dice que es de 8 y la desviación estándar es de 0.7. Desviación estándar o desviación típica es lo mismo, ¿verdad? Los dos términos se refieren a lo mismo. Entonces, si calculamos el coeficiente de variabilidad en este caso, para el primero nos da 1.3 entre 6.5. Un quinto, ¿verdad? 1.3 entre 6.5 por 100. Y ahí llegamos al 20%. .3 entre 6.5. No sé si a todos les dio igual. Vamos a corregir aquí. ¿20 me dio, licenciado? Sí, 20 queda un quinto. Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Vamos ahora con el segundo coeficiente. ¿Quién me dice cuánto le da? Permítame. ¿1.14? 1.14. Dividimos 0.7 No, creo que me equivoqué. 0.7 entre 8. Y luego por 100. 33.75. No va. No. 0.7 entre 8. 8.75. 8.75. Por 100. 8.75. Hoy sí, ¿verdad? Bueno, Hoy sí. entonces, si lo vemos en términos del coeficiente de variabilidad, es mucho más representativa la nota de física, ¿verdad? Y vean que son promedios diferentes, pero ¿quién manda? La desviación típica, es mucho menor. Ahora, si calculamos el valor de Z, en el primero sería la nota que nos están dando, en el caso de química, es de 7.5, menos su media, 6.5, entre 1.3. Entonces, 7.5 menos 6.5 es un punto, dividido entre 1.3, nos da 0.76 y sigue. Lo podríamos dejar a 0.77 aproximado, a 2 décimas. Quiere decir que casi estamos, esa nota casi está a una desviación adelante del promedio, ¿verdad? Casi, porque es 0.77. Ahora si nos vamos al caso de física, la nota dada es de 8.2, el promedio de física es de 8 y su desviación típica es de 0.7. Entonces al hacer esta resta sería 8.2 menos 8 es 0.2 entre la desviación que es 0.7 y aquí nos da de 0.2856, ¿verdad? Lo vamos a dejar en 0.29. Ya aproximado en 0.29, ¿verdad? Entonces estamos a menos de una desviación típica, ¿verdad? ¿Quién está más cerca de la media?
realmente está más cerca de la media aritmética la nota de física, a 0.29 puntos adelante. Y la nota de química está un poquito más adelante. Entonces podríamos decir, ¿verdad?, que en términos relativos, las notas de física tienen más representatividad de la media aritmética. Y en términos relativos podríamos decir que tiene mejor rendimiento química porque está más alejado de la media. O sea, es decir, este muchacho sobresale mucho más del promedio, ¿verdad? Veámosle el sentido, ¿verdad? Si en su clase, por ejemplo, el promedio es 5, entre más puntos adelante de 5 saque un alumno, mejor es su rendimiento, ¿verdad? No vamos, una nota 7 y una nota 9, obviamente el que tiene nota 9 está más adelante de la media aritmética. Sí, diga. Perdí, licenciado, donde ese Z igual X menos X, ¿cómo se lee ese? La X barra es la media aritmética. X barra, perdón. ¿Y de X dónde barra salió el 7.5 y 6.5? 7.5 es la nota que le pidieron evaluar. Dice, las puntuaciones en las asignaturas de química y física de un estudiante de enseñanza fueron 7.5 y 8.2 respectivamente. Ahí, esas notas son más. Y las otras que dan son los promedios. Entonces quiere decir que aquí, no sé qué me pasó. Si lo pueden ver. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es como que dice, ¿verdad? Cuando hay una nota mala y la comparamos con respecto al promedio, ¿verdad? ¿Qué tanto está arriba o qué tanto está abajo, ¿verdad? Y entonces se aplica la curva, dice el dicho, ¿verdad? Entonces se refiere a esto, ¿verdad? Que calculamos cuántas desviaciones típicas está adelante un alumno o cuánto. Y eso nos dice, ¿verdad? Cuánto es que nosotros podemos tomar, ¿verdad?, en cuenta, ¿verdad?, cuando queremos tener un porcentaje alto de aprobados. Sí, diga. Licenciado, disculpe, este 0.77 es o sea, para saber cuánto está alejado o cuánto está cerca. Sí, ¿cuánto? Ese lo hace de comparación con respecto a la desviación típica 1.3, en base a eso. Correcto, sí. Ah, va. Y la segunda estaría comparado siempre con la desviación típica, pero en esta era menor, ¿verdad? De 0.7. Ajá. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que el alumno en química, su nota es menor, se sacó 7.5, pero está mucho más adelante de la media, ¿verdad? Casi a una desviación típica. Ya lo entendí. El alumno de física se sacó 8.2. Aparentemente es una nota buena, pero comparado con el promedio de la clase, que es de 8, realmente no está muy adelante. Está a 0.29 desviaciones típicas adelante del promedio. Es decir, no es una nota realmente sobresaliente porque todo el mundo ahí tiene de promedio 8. Sí, ya lo entendí. Sí. Ya. Vaya. Entonces, esta también, ¿verdad?, podría ser otra medida que se utilice para analizar la representatividad de los datos, ¿verdad? Vaya, no sé si hay comentario o último pregunta. No. Bueno, entonces vamos a cerrar el tema con el último caso, ¿verdad? El último caso sería cuando vamos a calcular la varianza o respectivamente la desviación estándar cuando nosotros tenemos datos agrupados, ¿verdad? Como lo hicieron en el examen parcial 2, ¿verdad? ¿Cuántos alumnos de 15 años tenemos? 7. ¿Cuántos alumnos tenemos de 16 años? Tanto. Entonces ahí los datos están agrupados. Entonces dice que vamos a cada dato, le vamos a restar su promedio, como lo hemos hecho anteriormente, lo elevamos al cuadrado y finalmente ese número ya elevado al cuadrado lo multiplicamos por su respectiva frecuencia. Es lo que le vamos a agregar. Puede que este dato sea que estemos calculando un dato repetido o puede que sea el punto medio cuando tenemos en una tabla de distribución de frecuencia. Eso sería la varianza. Y igual que el caso anterior, ahí no cambia. Si a todo ese cálculo nosotros le extraemos la raíz cuadrada, entonces ya eso se llama desviación estándar de los datos agrupados.
pero igual que el caso anterior, creo que sería mejor con un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué ya hemos hecho nosotros en la fórmula anterior? A cada dato restarle su media y elevarlo al cuadrado. Luego sumamos, dividimos entre n. Entonces el paso que vamos a agregar extra es que después de restar y elevar al cuadrado, lo vamos a multiplicar por su frecuencia. Ese es el paso extra, cuando los datos están agrupados. Veamos para datos agrupados. Dice, para calcular la desviación estándar de datos agrupados de una distribución de frecuencias, se necesita ajustar la fórmula, ¿verdad? Y en este caso, aquí está presentado, cuando están agrupados, este m dice que es el punto medio de la clase, restamos su media aritmética, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia. Esa sumatoria de esa última columna es la que vamos a utilizar y entonces vamos a dividir entre el término de los datos, ¿verdad? En algunos casos, si nosotros lo hacemos, vamos a ver de que puede haber una pequeña diferencia. Si es una muestra, dividimos entre n-1. Pero si nos referimos a una población, entonces vamos a dividir entre n. El ejercicio tiene que decir, ¿verdad? Si se trata de una muestra o de una población. Ahí no hay donde, o sea, no vamos a adivinar, ¿verdad? Sino que tiene que estar indicado a qué le voy a calcular yo la desviación estándar. Entonces dice que la empresa, una compañía de Hollywood Talent, dice, de selección de talento, está en proceso de elegir un grupo de extras para una película. Y las edades de 20 hombres que se entrevistaron primero son las que se presentan ahí a continuación, ¿verdad? El director de la película quiere hombres cuyas edades se agrupen de manera cercana alrededor de los 55 años. Con sus conocimientos de estadística, el director sugiere que sería aceptable una desviación estándar de 3 años. La pregunta es si califica a este grupo de extras. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Podríamos agrupar los datos de la siguiente manera. En vista que hay datos repetidos, ¿verdad? Entonces, aquí los hemos agrupado. 49 se repite 2 veces. 50, 51, 52 se repite 2 veces. 54, 55, 56 se repite 3 veces. 57 2 veces. 59. Y ahí tenemos los 20 datos. Entonces, ya hicimos una tablita con datos repetidos. ¿Estamos ahí claros? Sí, Lee. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vaya. Entonces, ¿cómo calculamos la media aritmética cuando hay datos agrupados? Pues como este 49 se repite 2 veces, sería como sumar 49 más 49 o 49 por 2. 50 una vez, 51 2 veces, 51, 52, 2 personas. Entonces 52 por 2, 104. 54 por 2, 108 años. 55 por 2, 110. 56 por 3, 168. 57 por 2, 114. 59 por 2, 118. Y luego los datos restantes solamente se repetían una vez. ¿Cuántos años suman esas 20 personas? 1164. Entonces, para calcular el promedio, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué diga? Vamos a sacar la media aritmética ahí en ese caso, licenciado. ¿Cómo no? ¿Qué tendríamos que hacer para calcularla? Sumar datos, en este caso 1164 entre total de datos, que sería 20. El 20, ¿verdad? Entonces, la media aritmética nos queda 1164 entre 20 y llegamos a 58.2 años, ¿verdad? 58. La sumatoria de todos entre 20, 58.2. Vaya, eso es base, ¿verdad? Entonces, en un ejercicio, aunque no diga, ¿verdad? Lo primero que con lo que comparamos es la media aritmética. Ya conocemos la media aritmética, hoy podemos proceder a calcular la dispersión, ¿verdad? Y esto sería, en el primer caso, vamos a restarle a 49, le restamos su media aritmética y lo elevamos al cuadrado. 49 menos 58.2 da 9.2 negativo, elevado al cuadrado se vuelve
84.64. ¿Lo tienen todos? Sí. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vaya, ¿quién me regala Sí. el segundo? Tendríamos que restar 50 menos 58.2, que es la media, ¿verdad? Y elevarlo al cuadrado. Me sale 67.24. Al cuadrado. Es 67.24. Estamos bien. Sí, efectivo. Ajá. El tercero, 51 menos 58.2 al cuadrado. 51.84. Ujú, muy bien. El segundo sería 52 menos 58.2 al cuadrado. $38.44. 38.44. Muy bien. El siguiente sería 54 menos 58.2 al cuadrado. 17.64. Ujú, muy bien. El siguiente, ¿quién me lo regala? Vamos todos agarrando el ritmo. Silic. Sí, vaya. Sí, 10.24. 10.24, muy bien. El siguiente sería 56 56. menos 58.2, ¿verdad? Aquí, bueno, quizás ustedes pueden notar la utilidad de tener una calculadora científica, ¿verdad? Si la pudieran conseguir, ahí no hay problema de elevar al cuadrado, ¿verdad? Ujú. El teléfono sirve como calculadora científica, todo lo tiene. También, ¿verdad? Sí, Vaya, si lo giramos así sí, horizontal, ahí lo horizontal sale todo, la raíz cuadrada, todo. Ah, 59. Ujú. $14.44 el último. 14.44, ¿verdad? Vaya, muy bien. Entonces, esta columna no nos interesa la suma, ¿verdad? Porque tenemos frecuencias distintas a 1. Entonces, por ejemplo, en el caso del primero, hay 2 personas, ¿verdad? Entonces, este 84.64 hay que multiplicarlo por 2. Y ahí se nos vuelve 169.28. La segunda se repite una vez, ¿verdad? Así que aquí no cambia. 124. La tercera también, 51.84. 51.84. La cuarta no, ¿verdad? 2 personas con esa edad, entonces 38.44 por 2, 26.88. 76.88. Ujú. El siguiente también, ¿verdad? Esa diferencia al cuadrado, 17.64 por 2, 38.44. La siguiente diferencia, 10.24, también va por 2. La tercera, 4.84, va por 3, porque hay 3 personas que tienen 56 años. La siguiente también va por 2. 14.52. 1.44 por 2. La siguiente, 0.64, también va por 2. 88. Y las últimas, esas ya por 1, ¿verdad? Entonces quedan 24, iguales. 74 grados. Vaya, entonces aquí necesitamos esta columna ciber. Necesitamos la sumatoria de todas estas desviaciones al cuadrado multiplicadas por su respectiva frecuencia. Y al hacer la sumatoria llegamos a 468.36. ¿Qué hacemos con este total? Bueno, ya lo hicimos en los ejercicios anteriores. Lo vamos a dividir, asumimos que es una población, ¿verdad? Entonces lo vamos a dividir entre 20. Y al dividirlo entre 20 edades, nos queda de 23.418. Eso se llama varianza, ¿verdad? Pero dijimos que la varianza no tiene mucha interpretabilidad, ¿verdad? Porque sus unidades van al cuadrado. Entonces, si le extraemos raíz cuadrada, aquí sí, ¿verdad? Se llama desviación típica.
Y ahí nos quedaría 4.8. De hecho, aquí le falta el signo al cuadrado para que sea varianza. Entonces, la desviación típica de estas edades es de 4.8, ¿verdad? Así es la desviación típica. Entonces, el director lo quería un poco más homogéneo el grupo, ¿verdad? Dijo de que si al menos fuera de 3 puntos, si sería aceptable una desviación típica de 3 años. Entonces, califica a este grupo. Vamos a ver. Que le agrupen cercana a los con sus conocimientos. El director sugiere que sería aceptable una desviación estándar de 3 años. Pero en este caso la desviación estándar casi es de 5 años. Es decir, de 55 años, como hay algunos que Pasa, ¿verdad? pasan y otros que también. Entonces, aquí tenemos de todo, ¿verdad? Desde 49 hasta 62 años. Entonces, probablemente el director no acepte este grupo porque es muy, muy disperso. Esto sería como que en un salón de clases o en una escuela nosotros tengamos profesores bien jóvenes y otros bastante mayores, ¿verdad? Ahí la dispersión es enorme, nos va a dar, ¿verdad? Porque tenemos de todo un poco, ¿verdad? No hay mucha homogeneidad en este caso. Vaya, entonces ahí le damos respuesta. Sí. ¿Qué dicen? ¿Estamos bien? Sí. ¿Hay preguntas? ¿Alguna duda? Hagámosla ahorita, hay tiempo. Sí, estamos bien. Vaya, la ventaja es de que ven ustedes que las cosas se van repitiendo, ¿va? Lo nuevo fue la quinta columna, ¿va? Que cada desviación al cuadrado lo multiplicamos por su frecuencia. Y si en dado a alguien se le hubiese olvidado, entonces tendría que haber calculado a cada una de las 20 notas la diferencia y después sumado. Y llegaría exactamente a la misma respuesta. Obviamente habrán algunos casos que facilite el trabajo, ¿verdad? Más cuando las frecuencias son altas, ¿verdad? Aquí solo eran de 1, 2 y 3, ¿verdad? Muy bien. Vaya. Entonces, vamos a ilustrar ahora el caso de cuando tenemos en una tabla de distribución de frecuencias. En este caso, observen ustedes que se nos presentan las notas obtenidas por dos grupos de estudiantes en el primer examen de matemáticas de educación básica. Entonces, aquí la escala va hasta el 50, desde el 20 hasta el 50, y se ha agrupado de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, 35 a 40, de 40 a 45 y de 45 a 50. Son límites reales. Entonces tenemos dos grupos. El primer grupo tiene 4 en la primera categoría, 15 en la segunda, 21 en la tercera, 5 en la cuarta, 3 en la quinta y 2 en la última. 50 estudiantes. Y el grupo B tiene frecuencias distintas, 0, 16, 10, 22, 1 y 1. Y también tiene 50 estudiantes. Entonces, de nuevo, es como que tengamos dos ejercicios en uno. Vamos a calcular primero la media aritmética y posteriormente la desviación estándar para cada una de estas tablas. Entonces vamos con la primera, el grupo A. Ahí están sus respectivos intervalos y su respectiva frecuencia. Ahora entonces, ¿qué nota es la que yo voy a multiplicar? ¿El 20 o el 25? Ninguna, ¿verdad? Sino que vamos a calcular el punto medio. Entonces sería 20 más 25, 45. Y esto dividido entre 2, el punto medio es de 22.5. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Vaya, para la segunda categoría su punto medio es 27.5. Para la tercera, 32.5. Para la cuarta, 37.5. Para la quinta, 42.5. Y para la tercera, 47.5. Eso se llama punto medio. Punto medio. Entonces, como quiero el promedio, entonces vamos a hacerlo, ¿verdad? Estos 4 estudiantes es como que tengan notas de 22.5. Entonces, multiplicado me da 90. 4 por 22.5. Estos 15 estudiantes es como que tengan 27.5 puntos. Entonces, multiplicado llegamos a 412.5. ¿Vamos bien? ¿Nadie se va quedando? Y a retroalimentarle.
¿Sí? Vaya, desde el inicio, va. Necesitamos el punto medio para cada categoría, porque no podemos tomar ni el 20, es un valor menor, o el 25, que es valor mayor, ¿va? Entonces tomamos el punto medio, o marca de clase, también se le llama. 20 más 25 es 45, entre 2, 22.5. Y eso vamos a hacer con el resto de las categorías, ¿verdad? Sumamos los dos límites, luego esa sumatoria se divide entre 2. Y así tenemos esta tercera columna. Estamos ¿Sí? bien hasta ahí. Vale. Ahora, para calcular la media aritmética, queremos la sumatoria de los puntos de estas 50 personas. Entonces sería 22.5 por 4. Eso me da 90. 27.5 por 15. Eso me da 412.5. ¿Qué tendría que hacer para la tercera categoría o intervalo? 32.5 por 21. Por 21, va 32.5 por 21. 682.5. 682.5. El siguiente, 37.5 por 37.5 por 5. 187.5. muy bien. El siguiente sería 1.5. 127.5. muy bien. Y el último, Por 2, ¿verdad? por 2. 95. Muy bien. Entonces ahí tenemos los puntos de cada intervalo. Al hacer la sumatoria de esa cuarta columna, llegamos a 1595. Es decir, ¿verdad? Estos 50 alumnos hicieron en total 1595 puntos. Entonces su promedio tiene que ser 1595 entre 50. Y en promedio tuvieron 31.9, ¿verdad? Y ahí ya tenemos el promedio. Bueno, no sé si alguien dejemos el micrófono solo para consultas, para que no nos distraiga. Vaya, tenemos la primera parte, media aritmética. ¿Estamos claros todos? Sí. ¿Sí? Vaya, entonces ahora vamos por la dispersión, ¿verdad? Segunda parte. A cada punto medio, entonces le vamos a restar su media aritmética y elevarla al cuadrado, lo que ya hicimos en el ejercicio anterior. Para el primer caso sería 22.5, primer punto medio, menos 31.9. Esto nos da una diferencia negativa, 9.4. Menos 9.4. Menos 9.4. Ajá. Al cuadrado, 88.36. Entonces, el siguiente sería el segundo punto medio, 27.5 menos 31.9 al cuadrado. Este valor, si lo digitamos aún en el teléfono, usamos paréntesis, entonces sería, ¿verdad? Paréntesis, 27.5 menos 31.9, cerramos paréntesis y tecla de exponente doble. Y ya nos da la respuesta de un solo, 19.36. Licenciado, Sí. el teléfono, si lo giramos, ya trae X al cuadrado. O sea, pone la cantidad 1 y le pone X al cuadrado y ya le da el resultado de una sola vez. Y no importa si es positivo o negativo. No importa. Ah, vaya. Entonces ya nos ahorra ese trabajo del signo, ¿verdad? Excelente, gracias. El segundo entonces tendría que ser 32.5, tercer punto medio, menos la media 31.9. Punto 6 al cuadrado, punto 36. ¿verdad? La cuarta es 37.5 menos 31.9. Esto es 5.6 al cuadrado, 31.36. ¿Quién me regala la quinta? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué resta? $42.5 menos 31.90, ¿verdad, licenciada? ¿Correcto? Entonces nos da una diferencia positiva de 10.6. Y esto al cuadrado, 112.36.
Ahora vamos por el último. 176. 47.5 menos 31.9. Aquí da 15.6. Y esto al cuadrado se vuelve 243. 143.33. Vaya, entonces, como los datos están agrupados, ¿verdad? Estas diferencias al cuadrado se repiten. ¿Cuántas veces? La primera diferencia se repite 4 veces. Entonces, tendríamos que multiplicar 88.36 por 4. Esto nos da 353.44. ¿Qué tendría que hacer para la segunda fila? ¿Cuántas veces se repite esa diferencia? Por 15. 15 veces. Por 15. 290.4. Muy bien. ¿Quién me regala la tercera? 7.56. 7.56. Vaya, muy bien. La cuarta, ¿quién sería? 187.5. 187.5. Ahí tenemos diferencia. Vamos a ver. Es 31.36 por 5. 156.80 me da. 36 por 5. Sí. 156.80. Sí, estamos bien, ¿verdad? Vaya, no sé quién me dio el otro dato, si podemos corregir. 112.36 por 3, va. Correcto. $337.08. Muy bien. Y el último sería 2 veces, ¿verdad? 243.36. 486. Vaya, la sumatoria de esta columna da 1632. ¿Qué hacemos con eso, verdad? Bueno, como ya sabemos, primero vamos con la varianza. Esto sería 1632 entre 50. 1632 entre 50. Ahí nos da la varianza de 32.64 puntos. Y si a ese valor le extraemos raíz cuadrada, ahí nos quedaría de 5.71 o 5.7. Aquí 5.71. Ajá. Sí, estamos bien ahí. Vaya, aquí se me fue. Esto tiene que ser un exponente 2. Bueno, ahí lo vamos a corregir para subirlo. Y podríamos decir, ¿verdad? Que este primer grupo entonces tiene 5.7 de desviación típica. Al calcular su coeficiente de variabilidad, nos quedaría 5.7, su desviación típica entre la media, 31.9. Hagamos esa división. Desviación típica, 5.7 entre la media, 31.9. $17.87. Entonces, la representatividad de este grupo anda por el 17%. ¿Va? De acuerdo a la tablita que analizamos al inicio, un 17, entonces andaría, tiene una bastante representatividad, ¿verdad? Un 17%, hasta un 20 es bastante representatividad, ¿verdad? Ahora, si hacemos, nos vamos por el cuestiones del tiempo, nos vamos a ir al grupo B. Aquí la media aritmética dio de 33.6. La desviación típica da de 4.93 y el coeficiente de variabilidad da del 14.67. Entonces podemos decir que este grupo B tiene mayor representatividad, ¿verdad? Es decir, son más estables, ¿verdad? Están más agrupados los datos alrededor de la media aritmética. Vean que las categorías alejadas de 20 a 25 tiene 0 y de 40 a 45 solo hay un alumno. De 45 a 50 hay 1. Entonces, la mayor parte de datos está agrupado alrededor de la media aritmética. Por eso la desviación típica nos da de 4.93. Vaya, esta tabla la voy a dejar y les cargo ahí la presentación por si ustedes quieren ir corrigiendo. También está igual que paso a paso aparece.
y lo pueden ir verificando en su calculadora, ¿verdad? Entonces, en resumen, podemos decir, ¿verdad? ¿Por qué podrían ustedes pensar, ¿verdad? ¿Por qué hacer tanto cálculo si yo en Excel o en otra máquina lo puedo, otro programa me lo da así, ¿verdad? En un par de clics. Bueno, lo importante en este caso es la interpretación que nosotros le damos, ¿verdad? Y entonces, de aquí vienen los teoremas de los estadísticos, ¿verdad? Dice de que una desviación estándar atrás de la media y una desviación adelante nos ubica al 68% de los datos en una población normal. También podríamos hacerlo con 2 desviaciones adelante o 2 desviaciones atrás, ¿verdad? Ahí tenemos el 95% de los datos. Y si nos vamos ya a 3 desviaciones adelante de la media o 3 desviaciones atrás de la media aritmética, entonces ahí tenemos al 99% de los datos, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como este famoso teorema de Chebyshev. Entonces, quizás quede la duda de cómo se calcula esto. Por ejemplo, en el grupo que acabamos de hacer, estos alumnos tenían de promedio 31.9 y la desviación típica dio de 5.7. Entonces, ¿cuánto sería una desviación típica adelante? Sería 31.9 más 5.7. Ahí llegamos a 37.6 puntos. Una desviación típica adelante. ¿Me explico con esto? Una desviación típica adelante de la media. Simplemente lo sumamos. Solo a eso nos referimos. ¿Sí? Vaya, y una desviación típica atrás sería lo contrario, una resta, 31.9 menos 5.7. Entonces llegamos, no anoté el otro valor, 26.2, ¿verdad? Entonces 26.2 y el otro nos dio 31.9 más 5.7, llegamos a 37.6, ¿verdad? Entonces quiere decir que entre este intervalo, desde 26.6, una desviación típica atrás, hasta 37.6, una desviación típica adelante, de acuerdo a este teorema, tenemos el 68% de los estudiantes. Están entre esas notas. De igual manera podría calcularlo, ¿verdad? 2 desviaciones adelante o 2 desviaciones hacia atrás. Ahí incrementaría el porcentaje, ¿verdad? Ya tendríamos el 95%. Y también lo podemos hacer a 3 desviaciones, 3 adelante y 3 atrás, y entonces ahí tendríamos al 99% de los datos. Este esquema lo ilustra, miren, si nos ayuda, si somos visuales, nos va a ayudar, ¿verdad? La media aritmética está aquí en el centro, en lo alto de la campana. Entonces, si le restamos una media, nos da un número, y le sumamos una desviación típica, llegamos a otro. Ahí tenemos el 68% de la población. Pero si a la media le restamos 2 desviaciones típicas, nos da un límite, y el otro límite es, a la media le sumamos 2 desviaciones típicas. Entonces ahí tendríamos el 95% de la población. Es decir, la mayor parte del pastel, ¿verdad? También lo podemos hacer con 3, ¿verdad? A la media le restamos 3 desviaciones, obtenemos este límite, y a la media aritmética le sumamos 3 desviaciones, entonces obtenemos este otro límite. ¿Qué porcentaje de la población encierran estos dos límites? Aquí dice que se encierra el 99% de la población. Y eso en términos de porcentaje, ustedes saben que es la mayoría, ¿verdad? Es decir, el 99% de la población está entre tanto y tanto, es que ahí tenemos la mayoría, ¿verdad? Podríamos decir, estadísticamente hablando. Entonces, esta es una de las utilidades que tiene la desviación típica y que nos va a servir para interpretar algunos datos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de esta pequeña aplicación de la desviación típica. O sea, Lee, que para la izquierda se le resta y para la derecha se le suma. Ajá, correcto, porque la izquierda nos va a dar un límite inferior, ¿verdad? Y a la derecha nos da un límite superior. Correcto, ahí estamos bien. Sí. Por ejemplo, usted dice, ¿verdad? Bueno, en mi sección yo tengo estudiantes con promedio de 15 años y mi desviación típica es un año. Entonces quiere decir que un año atrás, que serían 14, y un año adelante, que sería 16, entre 14 y 16 años, usted tiene el 68% de sus alumnos. Ah, ya.
¿Ya? Ahora sí. Sí. Ya, si le restamos 2 desviaciones, llegaríamos a 13 años. ¿Verdad? Y si le sumamos al promedio 15, 2, llegamos a 17. Entonces, Vale. entre 13 y 17, yo tengo el 95% de mis alumnos. Ya. Y 3 desviaciones atrás de 15 sería, como es de un año, ¿verdad? Entonces sería 12, y 3 desviaciones adelante sería 18 años. 18. Entre 12 y 18 años, yo tengo el 99% de mis Sí. estudiantes. ¿Sí? Esa es la aplicación de la media. Por supuesto, ¿va? Este es un caso hipotético, pero es bien improbable que tengamos de 12 a 18 en una misma sección. ¿Verdad? No. Pero, bueno, podría ser quizá la También desviación es edúcame. menor. ¿Verdad? También Sí. edúcame. Ahí sí, ¿verdad? O en las zonas rurales también se da mucho eso. ¿Verdad? Sí, sí, yo tuve en un quinto grado que tuve, habían niños de entre 10, 11 años, había un niño de 19, fíjese, un muchacho. Los dos ya son datos atípicos, ¿verdad? Los extremos de la Sí, campana que y aquí están. que a él le daba pena, pero Ni bueno. modo, ¿verdad? Bueno, vaya, entonces, compañeros, ahí tenemos sí, compañero Didier, diga. Sí, yo estaba, bueno, haciendo la relación, ¿verdad? En este caso, Sí. fíjense de